Aleluya. Qué gozo es poder estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y en este día vamos a honrarle al Señor, vamos a bendecirle al Señor a través de su palabra. Hay algo que quiero compartirles en esta tarde y queremos que sea para la bendición, para cada vida, para cada corazón, los que van a escuchar esta transmisión a través de YouTube, que sea cambiando los corazones, que sea transformando las vidas y que esta palabra venga a lo más recóndito de nuestro corazón. La palabra dice que es como martillo que parte la roca en dos. La palabra entra, dice la escritura, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo, y que esta palabra venga a hacernos concientizar en esta tarde y yo quiero que oremos antes de que leamos la palabra en este día y que Dios se glorifique, que su Espíritu Santo se glorifique en este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu grandeza, por la grandeza de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, por lo que tú eres glorioso, eres maravilloso, Señor, y te agradecemos tus múltiples misericordias, te agradecemos, Señor, lo bueno, lo maravilloso que tú eres para con nosotros. Señor, yo te pido que toques nuestros corazones, toca nuestras vidas. Espíritu Santo, ven y redarguye nuestra mente, redarguye nuestros corazones, para que esta palabra que hoy, Señor, queremos compartir, esa palabra sea, Señor, en lo más recóndito de nuestras vidas. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que tú te levantes, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, y que seas el Rey, Señor, sobre todas las cosas, seas tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendecimos y te honramos con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Yo quiero que vayamos a la escritura en el libro del Gálatas. Libro de los Gálatas. Vamos a leer la palabra en esta tarde. Vamos a leer la escritura. Y yo quiero que vayamos al libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. 5:16 en adelante, dice la escritura de esta manera: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Esa es la palabra. Y si ustedes y yo nos ponemos un poquito a concientizar sobre las obras de la carne, hemos leído todo lo que
lo que abarca las obras de esta carne. Mis amados oyentes, mis amados amigos, tú y yo estamos en este mundo. Estamos en esta tierra. Un día Jesús mismo dijo que aunque seamos de este mundo, pero que no somos de este mundo. No sé si te vas a confundir el día de hoy, pero Jesús habla que nosotros, aunque vivimos en este mundo, hemos sido transformados por el poder de su Espíritu Santo. Hoy, ustedes y yo, como hijos de Dios, hemos sido hechos nuevas criaturas. La Escritura dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que al día de hoy, la carne, el día de hoy, esta carne, yo digo una cosa, si el día de hoy yo me pellizco, como decimos nosotros en México, si yo me pellizco, si yo me tomo fuerte de esta carne, me va a doler. Me va a doler. ¿Por qué? Porque naturalmente, si yo me hago daño aquí en mi cuerpo, obviamente me va a doler. Ahora, si estoy haciendo algún trabajo con un martillo y me pego en el dedo, obviamente en el dedo que me pegue se va a doler. Se va a doler de tal manera que no tan solamente se va a doler mi dedo, sino que se va a doler todo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque el dolor se transmite, aunque haya sido en mi dedo, en cualquiera de ellos, eso te transmite en todo tu ser, y por ahí dicen que hasta temperatura te puede dar. ¿Por qué? Porque te golpeaste. Esto es en lo natural. Estamos bajo la carne. Pero la Escritura hoy nos habla a cada uno de nosotros que si nosotros estamos bajo la carne, no estamos guiados o no somos guiados por el Espíritu. Amén. No estamos siendo guiados por el Espíritu. Amén. Tener el fruto, imagínense, si yo hablo de la carne, pero si yo hablo de tener el fruto del Espíritu, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu lo dice en el libro de los Gálatas, capítulo 5 también, ahí donde leímos, un poquito más arriba o más abajo, dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y contra tales cosas no hay ley. Amén. Ahora, tener esos frutos, ese fruto del Espíritu, es algo muy relevante, es algo muy importante en la vida del cristiano. Es decir, como lo decía hace un momento atrás, que cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, cuando tú y yo hemos nacido de nuevo en el Espíritu, tú y yo tenemos este fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. No lo estoy diciendo en orden, pero todo este fruto del Espíritu, amén, esto es lo que hay en cada uno de nosotros. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros como cristianos. Es la obra
del Espíritu Santo. Amén. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice la Escritura que a través de su Espíritu Santo, ustedes y yo hemos sido hechos a imagen y a semejanza de nuestro Dios. Hemos sido semejantes, hemos sido hechos a la semejanza de nuestro Señor. En el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 15 al verso 20, quiero que leamos esta porción de la Escritura. Jesús está hablando allí, en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 15 al verso 20, dice la Escritura: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Tú y yo hemos sido plantados en Cristo Jesús. Y ahora tú y yo somos los que tenemos ese fruto en nuestras vidas. Por eso es que Jesús mismo decía: por sus frutos los que conoceréis. Yo digo algo como un ejemplo el día de hoy. Si yo siembro un árbol de mango, cuando llegue el tiempo de dar su fruto, este árbol de mango va a dar limones. No, ¿verdad? Este árbol de mango va a dar ciruelas. ¿Verdad que no? Este árbol, ¿verdad?, va a dar mangos. Amén. Y si tú y yo nos paramos frente a ese árbol de mangos, dice que lo vamos a conocer por su fruto. Amén. Vamos a decir, este es un árbol de mangos. ¿Por qué? Porque tiene mangos. Amén. Y Jesús mismo dijo estas palabras ahora en lo espiritual. Dice: por sus frutos los conoceréis. Es decir, que ahora que tú y yo somos nuevas criaturas, ahora que tú y yo hemos nacido de nuevo, tú y yo vamos a hacer cosas buenas. Vamos a estar en lo espiritual, vamos a caminar en lo espiritual, vamos a caminar rectamente. Ya no vamos a hacer las cosas desagradables que antes hacíamos. Porque sí, ¿de qué sirve que ahora que somos cristianos, ustedes y yo, hiciéramos cosas desagradables? Mucha gente diría, si nos viera, diría: ¿y eso qué es, hermano? Eso que es cristiano, eso que va a la iglesia. Si te ven comportándote de una manera indiferente, como si no fueras cristiano, o hablar de manera diferente, con malas palabras, con palabras obscenas, con un léxico malo. O hay gente que es cristiana, digo así, cristianas entre comillas, porque no viven a la manera de Dios, no se comportan a la manera de Dios.
Allá afuera son una cosa y adentro son otra. Hablan malas palabras. Hay por ahí algo que dice que hablan en doble sentido. ¿Y qué sirve? Por eso Jesús mismo dijo aquí en donde leímos en el libro de San Mateo, por sus frutos los conoceréis. Así que tú y yo, si nacimos de nuevo, si somos cristianos, tenemos que comportarnos de una manera diferente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Amén. El libro de los Romanos, capítulo 8, verso 6 al verso 8, Romanos 8, 6 al 8, dice la Escritura, mire bien esto, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Es decir, que si tú y yo ahora mismo estamos viviendo o haciendo cosas que están en nuestra carne, los deseos de la carne. Mire, es tan fácil. Es tan fácil caer en los deseos de la carne. Es tan sencillo caer en los deseos de la carne cuando no estamos sujetos a Dios y al Espíritu Santo. Cuando no estamos sujetos al Espíritu Santo. Cuando tú y yo estamos sujetos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo inmediatamente nos va a detener. El Espíritu Santo va a estar ahí para ponernos un tope. El Espíritu Santo está allí para ponernos un stop. Porque es el Espíritu Santo quien habita en nosotros. Es el Espíritu Santo quien está en nosotros y el Espíritu Santo es el que nos va a detener a hacer las cosas de la carne. La Escritura dice, porque los que viven en la carne no agradan al Espíritu Santo. Los que viven bajo el deseo de la carne no agradan a Dios. Por eso es que el día de hoy, si cada uno de nosotros que estamos aquí, si cada uno de nosotros o los que me están escuchando a través de esta transmisión, si tú y yo nos ocupamos en vivir en la carne, va a ser destrucción entera. Si estamos en la carne, vamos a estar en la muerte espiritual. Ahora yo quiero que me acompañes a Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Dice la Escritura de esta forma: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjamelo ahí tantito, Elías.
Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Si tú y yo estamos en la carne, estamos ahora mismo en la carne y le damos agrado a la carne, dice la Escritura que la paga del pecado, estamos en pecado si estamos viviendo bajo la carne, y entonces dice porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual. Estoy hablando de una muerte espiritual, no una muerte física. Estoy hablando de una muerte espiritual. Por eso es que dice, porque la paga del pecado es muerte. Si estamos bajo la carne, si vivimos bajo el agrado de la carne, estamos en muerte espiritual. No agradamos a Dios. Amén. Porque eso es la paga del pecado. Pero dice algo más, dice más la dádiva de Dios. Yo quiero descifrar esta palabra, dádiva. Dádiva es un don. Dádiva es el regalo. Amén. Así que dice, más el don, más el regalo de Dios es vida eterna. Si tú y yo no vivimos bajo los deseos de la carne, lo hemos leído hace un momento atrás aquí en el libro de los Gálatas. Si tú y yo no satisfacemos a la carne, entonces tenemos regalo de Dios. Tenemos vida de Dios, vida eterna. Amén. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Un día este cuerpo, todo este cuerpo, un día va a llegar a la sepultura si el Señor no ha venido. ¿Sabes qué digo yo? Que yo quiero ver al Señor en la gloria. Pero si el Señor no viene antes y yo muero físicamente, dice que yo no muero, yo muero físicamente, pero que yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no le di al deseo de la carne, no la satisfajé, no le agradé a esos deseos de la carne. Amén. Por eso es que tú y yo tenemos que agradar a nuestro Dios. La obra de la carne es por naturaleza humana. Son los deseos de pecar. Si una persona, imagínese, si una persona está bajo la carne, siempre va a tener deseos de pecar. Sabe que el Señor ya nos cambió, el Señor ya nos transformó, el Señor ya hizo algo diferente en nuestras vidas. Pero hay algo. Hay muchas veces algo que te va a debilitar en la carne. Hay algo que te va a ablandar en la carne. Satanás sabe lo que a ti te gustaba. Satanás sabe lo que a ti te agradaba. Y eso lo va a poner en tus ojos. Lo va a poner en tus pensamientos. Lo va a poner en tu corazón. Porque Satanás sabe la debilidad de cada persona. Satanás sabe la debilidad de cada hijo de Dios. Amén. Pero dice la Escritura, mis amados hermanos, que si tú y yo vivimos bajo ese dominio de la carne, ese dominio de la carne te va a arrastrar. Si en la carne, cuando no eras cristiano, te gustaba fumar, o te gustaba tomar, o te gustaban cualquier otras cosas.
Si no estás en el Espíritu, escucha esto, si tú no estás en el Espíritu, si no estás bajo el dominio de Dios, bajo el gobierno de Dios, todas estas cosas que a ti te agradaban, te van a arrastrar a hacer lo que a ti te gustaba antes que fueras cristiano. Te va a arrastrar al pecado, te va a arrastrar a la muerte. Amén. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Yo quiero estar un día con mi Señor. Yo quiero estar un día, aleluya, gozándome en la presencia del Señor. Hay un corito muy antiguo que dice, gozándome yo voy para aquel hogar. Gozándome yo voy. Así que yo un día quiero gozarme en la presencia del Señor. Hay otro himno muy precioso que dice, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Pero si yo vivo en el dominio de Dios, si yo vivo bajo la voluntad y la gracia de Dios, un día tú y yo tendremos vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Aleluya, porque Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de suprema adoración. La obra de la carne es naturaleza humana, son los deseos de pecar y estos deseos se oponen a la obra de Dios. No le eres agradable a Dios si cometes pecado. Obviamente, si tú en algún momento cometiste una falta, cometiste un pecado, ok, Dios es un Dios perdonador. Amén. Dios te perdona. Pero hay algo, mis amados. Hay algo que tú y yo sabemos. El Señor nos perdona. Si tú y yo cometimos la falta, si tú y yo cometimos el pecado, el Señor te perdona. Pero hay algo que tú y yo tenemos que saber. El Señor tiene una línea que tú y yo no tenemos que sobrepasar. Amén. Tú y yo tenemos una línea que no tenemos que sobrepasar, porque si sobrepasamos esa línea, entonces ahí ya el Señor no tiene cuidado de nosotros. Si tú y yo cruzamos la línea que el Señor ya nos trazó y la cruzamos, obviamente el Señor ya no va a estar con nosotros, ya no va a cuidarnos. Ahora vamos a estar bajo el dominio de la carne y vamos a estar bajo el dominio de Satanás, haciendo las cosas del mundo, haciendo las cosas que a Dios no le agradan. La obra de la carne. Y tú y yo, hermano, tenemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tú y yo tenemos a Dios. Tú y yo tenemos a Jesús. Cuando tú y yo nos convertimos a Jesús, le dijimos a Jesús, Jesús, ven a mi corazón y gobierna. Sé tú quien gobiernes mi vida. Sé tú quien estés en mi corazón para gobernarme. Y desde el día que tú y yo le dimos nuestro corazón a Jesús, ese día el Señor nos tomó. El Señor te tomó. El Señor se hizo el Señor en tu vida. Amén. Y cada uno de nosotros debemos vencer la obra de la carne en Cristo Jesús. Filipenses dice algo, dice una palabra muy específica. Dice, todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Filipenses 4:13, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Jesús está en nuestros corazones,
Cuando Jesús está en nuestras vidas, todo lo podemos. No es que seamos los superhombres, no es que seamos Superman, no es que seamos otro héroe por ahí, ¿verdad? No somos Batman, no somos superhéroes. Las mujeres no son las batichicas, aleluya. Si tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que tú y yo, mis amados hermanos, cuando el diablo, cuando Satanás quiera venir a ganar terreno en nuestras vidas, tú y yo le tenemos que decir, no, Satanás. Sabes que Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, fue tentado por Satanás, Jesús estaba en la carne, ¿cierto? Jesús estaba en la carne, y cuando Satanás quiso venir a tentar a Jesús, Jesús lo contrarrestó y le dijo, no, Satanás, porque escrito está. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Escritura dice que Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo a Satanás, no tienes potestad sobre mí. Porque Dios, mi Padre, es el que está conmigo. Tú y yo podemos decir lo que Jesús dijo, no, Satanás, porque escrito está. Tú y yo tenemos la autoridad del cielo para decir, no, Satanás, porque escrito está. Tú y yo tenemos la autoridad del cielo para decir, no, Satanás, no. Amén. Y el Espíritu Santo que está en nuestras vidas nos va a apartar de todo pecado y de toda maldad. Pero tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos vencer la obra de la carne. El libro de los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, verso 12 y verso 14. Dice la Escritura, así que hermanos deudores somos, ¿no a qué? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque estos son hijos de Dios. Es decir, que tú y yo somos los hijos de Dios. Somos los herederos de Dios. Y si tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, amén, tú y yo vamos a ser guardados de todo pecado. Tú y yo vamos a ser guardados de toda obra del enemigo. ¿Sabes que Satanás no duerme? Dice la Escritura que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabes eso? Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a guardarte de las acechanzas del enemigo. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a sostenerte de toda obra de maldad. Satanás es astuto. Satanás va a querer destruirte. Satanás va a querer derrumbarte. ¿Y sabes qué? Que Satanás es un acusador. Satanás va a ir delante del Padre y va a decir, no que muy cristiano, no que mucho va a la iglesia, no que muy líder, porque él es un acusador. Amén. Pero Jesús, el Hijo de Dios, aquel que fue crucificado, que tiene heridas en sus manos y en sus pies, una corona de espinas, que
clavado en un madero. Ese mismo Jesús que fue crucificado y al que al tercer día resucitó, va a venir delante del Padre y le va a decir: Padre, mira mis heridas, mira mi costado, mira mi sien, mira mi cabeza. Yo morí por él. Y Él va a interceder por cada uno de nosotros. Él va a interceder por nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y no estar bajo el dominio de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 al verso 21 son los versos que estábamos leyendo hace un momento. Gálatas 5, 19 al 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son, puedes leerlo conmigo, que son adulterio. Eso es una obra de la carne. Adulterio. No creo que necesitemos tanta explicación sobre esto, pero dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nada inmundo podrá entrar al reino de los cielos. Nada de lo que infunde la obra de la carne, de lo que hemos leído en esta porción de la Escritura, todo eso mancha nuestra vida. Todo eso ensucia nuestras vidas. Todo eso hace que haya algo en nuestras vidas que en determinado momento, si tú y yo morimos aquí en la tierra físicamente, si hay cosas de la carne, todas estas cosas, tú y yo no tenemos entrada al reino de los cielos. Ustedes y yo no tenemos entrada. ¿Sabes por qué? Porque allá todo es santo. Porque allá todo es puro. Amén. Allá en el cielo solamente se proclama santidad. Allá en el cielo solamente se proclama santo, santo, santo. Y la Escritura dice que sin santidad nadie, absolutamente nadie verá a Dios. Si hay obras de la carne, en nuestras vidas, como dijo un amigo pastor, dijo: no te vistas porque no vas. Si hay obras de la carne en nuestras vidas y si morimos físicamente, como dijo el pastor, no te pongas los zapatos porque no vas. Porque si vives bajo la carne y no en el espíritu, no tienes entrada en el reino de los cielos. Se oye fuerte este asunto, pero es una gran verdad. Se oye fuerte esto, pero es una gran verdad. Ahora, cuando tú y yo vencemos la obra de la carne y estamos en el espíritu, entonces cada uno de nosotros nos hacemos sensibles al toque de Dios. Su presencia nos llena. La carne se tiene que sujetar en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estamos bajo el Espíritu Santo, cuando estamos bajo el dominio de Dios, cuando estamos bajo el gobierno
de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Cuando tú y yo estamos bajo ese dominio de Dios en nuestras vidas, la obra de la carne tiene que doblegarse. Amén. La obra de la carne tiene que humillarse. Qué difícil es que en la obra de la carne alguien se pueda doblegar. Hay gente tan orgullosa. Alaba. Hay gente tan arrogante. Alaba. Hay gente tan, dicen por ahí, tan ingreída. Mucho su egoísmo se levanta. Están bajo la carne. Y sabes que muchos cristianos, aleluya, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, no queremos doblegarnos de la carne. Yo me acuerdo de alguien que dijo algo, este me la hizo y este me la paga. Aleluya. Y cristiano, bueno, no sé, ¿verdad? Yo no sé. Pero muchas veces pasa esto por nuestro propio orgullo, por nuestro propio yo-yo. Muchas veces no decimos, no, este me la hizo, esta me la paga. O no, este me la va a pagar. ¿Por qué? Porque estamos todavía bajo la carne. ¿Cuántos se enojan? A ver. ¿Se enojan o no se enojan? Dígame si no se enoja, porque aquí tengo la tableta. Pero, hermano, sí, es permitido que nos enojemos. Escucha esto. Pero también la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Es decir, que sí te puedes enojar. Enójate, está bien, enójate. Por alguna razón, obviamente. Amén. Porque a veces nos enojamos sin razones. A veces nos enojamos sin ninguna causa. Nos enojamos por gusto, vamos. Amén. Pero alguien que se enoja por alguna causa, dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? No llegue la noche. No llegue el atardecer y tú te vayas a acostar enojado. Porque estás en la carne, estás enojado. Y si en ese momento que tú te vayas a la cama a dormir y te estás enojado, estás en la carne, viene el Señor, suena el toque de la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán y se irán. Pero tú te acostaste enojado, tú te vas a quedar. Aleluya. Por eso es que tú y yo tenemos que estar bajo el dominio de Dios. Tú y yo tenemos que estar bajo el gobierno de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser sensibles al toque de Dios. Tú y yo tenemos que ser sensibles al toque del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, todo orgullo se tiene que ir. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, toda arrogancia se tiene que ir. Cuando viene el Espíritu a nuestras vidas, el Espíritu Santo a nuestras vidas, todo lo que está bajo el dominio de la carne se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque aquellos que no están bajo el dominio del Espíritu no pueden estar en el reino de los cielos. No pueden estar en el reino de los cielos. Y yo creo que en este aspecto cada uno de nosotros nos podemos identificar. Hemos tenido experiencia en cuanto a los deseos de la carne.
En la carne no se puede sujetar. Puedo poner un ejemplo. Cuando queremos orar. Amén. Cuando queremos orar y estamos dispuestos. Nosotros digo, no, mañana me levanto a las 5 de la mañana y voy a orar. Ahora pregunto yo, ¿la carne se querrá levantar a las 5 de la mañana? Amén. Suena el despertador a las 5 de la mañana y le hacemos con el dedito así, ¡pum! Lo apagamos y decimos otros 5 minutos. Y nuestros ojos como que se cierran y no se quieren abrir. Nuestro cuerpo se pone tan pesado en la cama que no nos queremos levantar. Porque estamos ¿en dónde? Porque estamos en la carne, mis amados. Y muchas veces en la carne no se quiere sujetar al espíritu. Amén. La carne no se quiere sujetar al espíritu, pero hemos tenido la experiencia total, que cuando tú y yo oímos el despertador, nos levantamos y comenzamos a orar, comenzamos a interceder. Y mire, hermano, hermana, amigo, todo eso se tiene que ir, toda pesadumbre en nuestro cuerpo se tiene que ir, todo sueño se tiene que ir. ¿Por qué? Porque nos sujetamos al Espíritu y nuestra carne tiene que sujetarse. Nuestra carne tiene que morir al deseo de seguir durmiendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un encuentro con nuestro Dios a través de la oración. Amén. Ahora, la carne no se quiere levantar, la carne no se quiere humillar, la carne quiere seguir en el sueño. Ahora, lo mismo cuando queremos ayunar. Lo mismo cuando queremos ayunar. Nosotros nos disponemos a hacer un sacrificio de no ayunar. El ayuno es no comer, ni comer alimentos, ni bebida. Eso es cuando hacemos un ayuno, quizás de la mañana, y depende el horario de la cual nosotros queramos exponer este ayuno. Pero a muchas veces cuando proponemos en nuestro ser, en nuestras vidas, ayunar, y mire, y esto pasa, esto sucede. ¿Por qué? Porque cuando queremos hacerlo, llega el otro día y como nunca nos da hambre a las 6 de la mañana. Alaba. Como nunca nos da una sed a las 6 de la mañana y aquí adentro hay como una orquesta y comienza el tronadero acá porque tiene hambre. Pero es el mismo Satanás que domina nuestra carne, y cuando queremos estar en el Espíritu para proponer un sacrificio de ayuno, muchas veces Satanás va a querer gobernar esto. Mire, yo lo digo, yo soy muy amante del café. A mí me encanta el café. Y cuando yo propongo un ayuno, yo trabajo en un lugar donde hay café. Y a veces el café está
a unos cuantos pasos de mí. Y llega el olor, ese aroma de café aquí a mi nariz, a mi olfato, a mi aliento. Y ¡ah! ¡Qué difícil! Quizás el comer no mucho, pero el café. Por ahí alguien dijo que sin café es imposible agradar a Dios. Y a mí me encanta el café, pero sabes que cuando yo le he dicho al Señor, Señor, yo he propuesto estar en ayuno y hermano, quizás puede llegar el café a mi nariz, yo puedo estar caminando al lado del café, pero Dios me fortalece. Pero muchas veces bajo la carne, en la carne, aleluya, a veces no quiere dejarte ayunar. La carne no quiere dejarte que te humilles. Amén. Y hay hay obstáculos en cuanto a la oración, hay obstáculos en cuanto al ayuno, pero cuando tú y yo estamos bajo el Espíritu Santo, cuando tú y yo estamos bajo el gobierno del Espíritu, tú y yo vamos a ser vencedores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Para muchos de nosotros, estos 9 frutos en el Espíritu que aparecen en el libro de los Gálatas parecen ser muy simples, son ideales, son una forma de vida en nuestra vida cristiana que pareciera que están fuera de nuestro alcance o que nunca vamos a poder alcanzar de ese fruto del Espíritu sobre nuestras vidas. Ahora, la pregunta que yo puedo hacer en esta tarde, la pregunta es, ¿podemos alcanzar esos frutos? ¿Sí o no? Tú y yo los podemos alcanzar. Tú y yo podemos ser acreedores al fruto del Espíritu. Pero tú y yo tenemos que tener una vida llena de amor hacia Dios. Tú y yo tenemos que tener una vida que sea consagrada delante de Dios. Una vida apartada de la maldad, una vida apartada del pecado y estar consagrados a nuestro Dios. Tenemos que estar consagrados a nuestro Dios. Pero hay cosas que muchas veces nos van a alejar del fruto del Espíritu. Hay cosas que nos van a alejar de poder tener ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Hay cosas en nosotros que nos van a alejar. Una de las cosas que nos puede alejar son las heridas del pasado. ¿Cuánta gente o cuántos cristianos hay heridos del pasado? Hay algo que sucedió en los corazones, hay algo que sucedió en las vidas y hay heridas en el pasado. Hay odio, hay resentimiento, hay dolor. Hay tantas cosas en los seres humanos y aún en los propios cristianos. Aún en los propios cristianos hay cosas que están bajo el dominio de la carne que no te van a hacer o no van a hacer que tú llegues a que puedas tener el fruto del Espíritu sobre ti. Por eso es que el día de hoy, en esta tarde, todas estas cosas que opacan, todas estas cosas que están
obstaculizando en que tú tengas el fruto del Espíritu sobre tu vida, todo eso se tiene que ir. Todo eso se tiene que desarraigar de nuestras vidas. Las heridas del pasado, las frustraciones, eh, eh, el odio, la amargura, el resentimiento, todo esto se lo tenemos que entregar a los pies de Cristo para que estando en los pies de Cristo, todo eso se destruya, para que todo eso pueda ser destruido en el nombre de Jesús. Y sabes qué, hermano y hermana, tú y yo tenemos un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú y yo tenemos un Dios maravilloso. Tú y yo tenemos a un Dios, aleluya, de lo más maravilloso en nuestras vidas. Amén. Dice la Escritura que más Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue tanto el amor de Dios sobre nuestras vidas que envió a su único hijo a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Y todas estas cosas de las cuales opacan, detienen el fruto del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, todo eso lo tenemos que entregar a los pies de Cristo. Porque tú y yo tenemos a ese Dios maravilloso, a ese Dios bueno. La Escritura dice, al que pide recibe, al que busca halla y al que toca se le abre. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Eso significa que tú y yo tenemos a ese Dios maravilloso. Eso significa que tú y yo tenemos a ese Dios bueno, a ese Dios perdonador, a ese Dios restaurador. Él es el que va a venir a restaurar tu vida. Es el que va a venir a sacar de lo más profundo de tu corazón todas las cosas que te están opacando. Él va a venir a quitar todo lo que no agrada, no le agrada a Dios. Él va a venir a quitar todo lo sucio que hay en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, clamo a ti y el Señor te va a responder. La Escritura dice en el libro de los Salmos 46:1, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Él es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Es decir, mis amados hermanos oyentes, que en el Dios poderoso tenemos una fortaleza espiritual. En ese Dios maravilloso, tú y yo nos podemos levantar porque Él nos fortifica, porque Él nos levanta, porque Él nos restaura. El Señor es maravilloso para con nosotros, en que si tú y yo hemos cometido maldad, hemos cometido pecado, Él está presto para levantarnos. Él está presto para restaurarnos. Él está presto, aleluya, para levantarte. Él está ahí. Él es bueno. Él es maravilloso. En el libro de los Efesios capítulo 3, verso 20 y verso 21. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa
en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso. Tú y yo tenemos a un Dios poderoso, mis amados. Amén. Tú y yo tenemos a un Dios poderoso. A un Dios que todo lo puede. Amén. Hay una palabra que dice, reconozco que todo lo puedes en mis pensamientos. No lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Estoy parafraseando esta escritura. Amén. Reconozco que todo lo puedes en mis pensamientos. No lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Tú y yo hemos conocido al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú y yo hemos conocido al Señor. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que todo esto se trata de Dios. Todo esto se trata de Jesús. Y Él es la fuente. Él es la fuente de todo, de todo, de todo fruto. Amén. Dice que nosotros somos, Él es el árbol. Amén. Él es el árbol. Nosotros somos las ramas. Amén. Jesús es el árbol. Nosotros somos las ramas. Amén. Y la escritura dice, hermano, que todo pámpano que no lleva fruto, toda rama que no da fruto, dice la escritura, que es cortada. Amén. Que es cortada. ¿Quién la corta? La corta Dios. Amén. Tú y yo tenemos que estar guardados. Tú y yo tenemos que estar pegados al árbol. Amén. Tenemos que estar pegados. Imagínate, si tú cortas una rama, ¿qué le sucede? El árbol puede estar frondoso, el árbol puede estar verde, y más en este tiempo que ya es primavera, el árbol está frondoso, está verde. Pero si en algún momento determinado viene alguien y corta la rama, ¿qué sucede con la rama? Se marchita. Cuando se marchita después de los días, se seca. ¿Y qué pasa después? Esa rama marchita, seca, se derrumba, se cae. ¿Y para qué sirve? Sirve para la leña. Amén. Para echarla al fuego. Y sabes que Jesús nos dice que si tú y yo estamos separados de Él, si tú y yo estamos separados del tronco, si tú y yo estamos separados del árbol, hermano y hermana, tú y yo no somos nada. Vamos a hacer lo que vamos a ser presa del enemigo. Amén. Vamos a ser presa del enemigo y el enemigo nos va a hacer leña y vamos a hacer fuego. Por eso es que en esta noche, tú y yo debemos entender que se trata de Dios. Tú y yo en esta noche tenemos que entender que esto se trata de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Sin el Señor, tú y yo
no podemos ir a ninguna parte. Separados de la mano de Dios, tú y yo no podemos ir a ningún lado. Tú y yo tenemos que estar pegados al Señor. Tú y yo tenemos que estar junto a Dios. Tenemos que estar cimentados en la palabra. Hay cosas más maravillosas que esta palabra, hermano. Amén. Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta palabra dice que es la palabra más segura que hay en nuestras vidas. No hay más seguridad en otro lado, ni en nuestros pensamientos, ni en lo que somos. Esta palabra es una palabra poderosa y segura. Por eso es que en esta noche, amén, yo quiero dividir este mensaje. Todavía este mensaje no termina. Este mensaje todavía no termina. Todavía hay algunas cosas, pero quizás, no sé, en otro momento yo voy a seguir compartiendo este mensaje. Todavía no lo termino. Lo que yo quiero decirte en esta noche es que fuera de Dios, no podemos hacer nada. Amén. Tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que estar sujetos al Espíritu, porque la carne es muerte. Amado amigo, amado oyente, hemos leído a través de la palabra, a través de la Escritura, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en esta noche yo voy a invitarte para que allí donde tú te encuentres, no sé dónde tú estás, cuando tú veas este video a través de YouTube, no sé dónde te vas a encontrar, pero tú le tengas que decir al Señor, Señor, ya no quiero estar bajo el dominio de la carne, ya no quiero tener odio, ya no quiero tener resentimiento, ya no quiero tener dolor, ya no quiero tener amargura. Mi corazón lo quiero tener limpio. Y en esta noche yo te quiero presentar a ese Jesús que puede purificar tu vida. Yo te quiero presentar a ese Jesús que va a transformar tu vida, va a transformar tu mente, va a transformar tu corazón si es que tú se lo permites en esta noche. Yo te quiero presentar a ese Jesús que transformó la vida de mi esposa, a ese mismo Jesús que transformó mi vida a los 16 años. Yo te quiero presentar a ese Jesús. Y si hoy tú le quieres decir a Jesús, Jesús, hijo de David, yo me entrego a ti. Hoy he escuchado la palabra que si vivo bajo el dominio de la carne, no heredaré tu reino, pero hoy me entrego a ti. Hoy entrego mi corazón a ti, Señor Jesús, para que tú seas quien gobiernes mi vida, para que seas tú quien gobiernes mi ser. Y en esta noche, Señor, te entrego mi corazón. Señor, en esta noche te entrego mi vida. Señor, haz de mí lo que tú quieras. Señor, haz de mí lo que tú quieras. En esta noche, Señor, estoy delante de ti para que hagas de mí lo que tú quieras. Señor, en esta noche estoy delante de ti para que tú quebrantes esta carne. Señor, estoy delante de ti para que rompas todo yugo, para que rompas todo yugo, para que rompas todo lo que estorba en mí. Y en esta noche, Señor, te entrego mi corazón. Quebrántame, transfórmame. Señor, en esta noche
Yo estoy delante de ti para decirte, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Señor, aquí estoy en esta noche para decirte, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero tener dolor. Ya no quiero tener resentimiento. Ya no quiero tener amargura. Ya no quiero tener odio. Señor, quita de mí lo que no te agrada para que cuando tú vengas ya pueda irme contigo a la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando esté en el reino de los cielos puedan mencionar mi nombre y yo pueda estar ahí listo para responder. Señor, en esta noche te doy gracias por esta palabra. Bendice, Señor, cada corazón. Y en esta hora, Señor, yo te pido por alguna necesidad, Señor, yo te pido que tú obres con poder, Señor. Si alguien está enfermo ahora mismo, envío la palabra de sanidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Pon tu mano de gracia, pon tu mano de misericordia sobre cada enfermo. Pon tu mano de misericordia, tu mano de poder. Tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido sanados. Ahora mismo envío la palabra de sanidad, Señor, a todos los cuerpos, aquel que está padeciendo quebrantamiento en su salud, aquel que está padeciendo por causa de la enfermedad. Ahora mismo reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ato y reprendo toda obra del enemigo en los cuerpos. En el nombre de Jesús, y yo declaro sano para la gloria de tu nombre. Sanidad divina, Señor, sanidad interior, sanidad en el corazón, pero también sanidad física. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Señor, te damos gracias en esta noche y yo te pido que seas tú obrando. Padre, gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a despedirnos de la transmisión. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos en Facebook a través de Restauración y Vida Ministry. Ahí están publicados muchos contenidos cristianos, videos de mis prédicas. Ahí va a estar todo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.